Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaivam narotamam devim saraswati vyasam tato yajamudirajet savai pumsha parodharmo jato bhakti adokshaye ahaitukya pratihata yajatma suprasidati vasudeve bhagavate bhakti yoga prajojita Yanayatya Shuveragyam Yanam Chayata Haitukam. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces, nos quedamos que seguimos en el canto 1, pero ya vamos en el capítulo 5, en las instrucciones de Narada a Vyasadeva. Vyasadeva, recordando que es la encarnación literaria de Krishna y el compilador de los Vedas. Por eso se llama Krishna Dvaipayana Vyasadeva. Y Krishna Dvaipayana Vyasadeva, el compilador del Bhagavad Gita, el Mahabharata, el Srimad Bhagavatam y demás textos que son los pilares fundamentales de la literatura en sánscrito, él tuvo un maestro que se llama Narada Muni o Narada Rishi. Narada Rishi, recordemos que es también una personalidad divina que se la pasa deambulando por el cosmos, cantando las glorias y compartiendo las enseñanzas ancestrales de Krishna, Balaram y demás. Y se la pasa cantando con su vina, ¿no? Cantando sus mantras y sus glorias. Por eso él es un alma liberada que puede estar en cualquier parte del cosmos, de los millones de cosmos que hay. Puede estar en planetas superiores con los semidioses, puede estar en planetas infernales. Él puede viajar, entrar y salir por donde quiera, como quiera, a la hora que sea. Ese es el poder que tiene Narada, que debido a su eterna devoción hacia la divinidad suprema, él tiene ese don, esa bendición de ir hacia donde quiera, viajar a donde quiera, cualquier lugar, tiempo, espacio de los universos que hay. ¿Por qué? Porque como se la pasa compartiendo las glorias divinas, entonces al hacer eso, Krishna dice, güey, pues tú puedes ir a donde quieras, ¿sí? Entonces esa es la bendición de... Conti, ¿qué te pasa? Relájate. ¿Qué está drogado ese güey o qué? Bueno, es que no le gustan los drogadictos. Ay, sí, es el pinche drogadicto ese. Ah. Te entiendo, Conti. Perdón. No estoy juzgando, es nada más pues, por no decir el intoxicado. Todos nos intoxicamos, pero bueno, ya, no me juzguen. A ver, bueno. Estamos entonces en el mantra 14 del capítulo 5. Las instrucciones de Narada a Vyasadeva. Tatanyata kinchanayat vivaskshata pritah drishastat krita rupa namavi nakarhishit kwapicha Dushtita mati, laveta vatahata, nurivash padam. Todo lo que quieras describir que sea de una visión aparte del Señor, simplemente reacciona con diferentes formas, nombres y resultados de manera de agitar la mente, tal como el viento agita un bote que no tiene lugar en que apoyarse. A ver, repito. Todo lo que quieras describir que sea de una visión aparte del Señor, simplemente reacciona con diferentes formas, nombres y resultados, de manera de agitar la mente,
tal como el viento agita un bote que no tiene un lugar en que apoyarse. La descripción. Vyasadeva es el editor de todas las escrituras védicas y por eso ha descrito la comprensión trascendental de diferentes maneras, mediante actividades fruitivas, conocimiento especulativo, poder místico y servicio devocional. Además de eso, en sus diversos Puranas, él ha recomendado la adoración de muchísimos semidioses con diferentes formas y nombres. El resultado de ello es que la generalidad de la gente está intrigada en cuanto a cómo fijar la mente en el servicio del Señor. Ellos siempre están preocupados por encontrar el verdadero sendero de la autorrealización. Sri Narada Deva está recalcando en ese defecto en particular de las escrituras védicas recopiladas por Vyasadeva y en consecuencia está tratando de enfatizar que todo debe describirse en relación con el Señor Supremo y nadie más. En efecto, nada existe con excepción del Señor. El Señor se manifiesta en diferentes expansiones. Él es la raíz de todo el árbol. Él es el estómago de todo el cuerpo. Verter agua en la raíz es el proceso correcto para regar el árbol, de la misma manera en que alimentar al estómago le suministra energía a todas las partes del cuerpo. De manera que Vyasadeva no debió haber recopilado ningún otro Purana más que el Bhagavad Purana o el Srimad Bhagavatam, debido a que apartarse de ello ligeramente puede crear estragos en la autorrealización. Si una ligera desviación puede crear un estrago tal, entonces ni hablar de la deliberada expansión de las ideas que están separadas de la verdad absoluta y de la personalidad de Dios. La parte más defectuosa de la adoración de los semidioses consiste en que crea una concepción definida de panteísmo, lo cual termina desastrosamente en muchas sectas religiosas que van en detrimento del progreso de los principios del Bhagavatam. Y estos últimos son los únicos que pueden proporcionar la dirección precisa para la autorrealización en una relación eterna con la personalidad de Dios, por medio del servicio devocional con amor trascendental. El ejemplo del bote que es perturbado por un torbellino es idóneo a este respecto. La desviada mente del panteísta nunca puede llegar a la perfección de la autorrealización, debido a la perturbada condición de la selección del objeto. ¿Queda más claro el mantra? Repito el mantra. Todo lo que quieras describir, que sea de una visión aparte del Señor, simplemente reacciona con diferentes formas, nombres y resultados, de manera de agitar la mente, tal como el viento agita un bote que no tiene lugar en que apoyarse. Resumiendo, todo aquello que no está en relación con la Suprema Personalidad Divina o con la verdad absoluta, solamente va a agitar la mente y los sentidos. No va a servir de ni madre y no te va a llevar a ningún puerto, más que a más especulaciones mentales. Y mientras más especulaciones mentales, más el ego crece y más difícil es rendirlo al servicio. Mantra 15. Yugupshitam dharma krite nushashata swabhava raktasya mahan vyatikrama yadvakyato dharma ititaraha stito na manyate tasya nivaranam yana. La gente en general tiene la inclinación natural a disfrutar, y tú la has animado a eso en nombre de la religión. En verdad, esto se condena y es muy irrazonable. Debido a que ellos se guían por tus instrucciones, aceptarán esas actividades en nombre de la religión y poco les importarán las prohibiciones. O sea, aquí Narada está cagando a Vyasadeva. La recopilación de Vyasadeva de diferentes escrituras en base a las ejecuciones reguladas de las actividades fruitivas, tal como se escribe en el Mahabharata y otras escrituras, es aquí condenada por Narada. Los seres humanos, debido a su larga asociación con la materia vida tras vida, tienen como resultado de la práctica una inclinación natural a esforzarse por enseñorearse de la energía material. Ellos no tienen ningún sentido de la responsabilidad de la vida humana. Esta forma humana de vida constituye una oportunidad de salirse de las garras de la materia ilusoria.
Los Vedas están hechos para ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. El girar en el cielo de la transmigración de una serie de vidas que ascienden a un total de 8.400.000 constituye una vida prisionera para las condenadas almas condicionadas. La forma humana de vida constituye una oportunidad de salirse de esa vida de cautiverio, y como tal, la única ocupación del ser humano es la de restablecer su perdida relación con Dios, o su perdida relación con Dios. Bajo tales circunstancias, uno nunca debe de ser animado a hacer un plan para el disfrute de los sentidos en nombre de las funciones religiosas, y eso es lo que han hecho muchas religiones a lo largo de estos 5.000 años. Final de cuentas, todo te lo dan en base a lo material. Si tú haces bien con Dios, Dios te va a dar buena fortuna. Entonces termina siendo una relación con Dios materialista, cuando a Dios hay que ofrecerle servicio, no pedirle algo a cambio. Él solito, al ver que tú estás haciendo algún servicio, Él va a acomodar las circunstancias para que tú puedas seguir sirviendo mejor. Pero eso no depende de ti ni de lo que quieras, cabrón. Eso depende de lo que Él se le hinche la gana hacer. Entonces, hoy por hoy, los cristianos, los católicos y demás, todos lo relacionan con esa fortuna, ¿sí? Entonces, la relación materialista que se ha formado debido a esa pérdida de conocimiento desde los Vedas ha ocasionado esta circunstancia que vivimos hoy en día, y es lo que le está diciendo Narada Vyasa. Tú, después de haber hecho todas esas madres, pues vas a desviar a la gente a que haga ciertos rituales, haga ciertas normas y regulaciones para que le vaya bien en la vida. Pero no están preguntando por el mundo espiritual, ni están preguntando por cómo servir a Dios, y de esa forma es como llego al mundo espiritual, o regreso al mundo espiritual. Eso no lo preguntan. Entonces su corazón se pierde. Entonces está desviando a las almas en vez de encauzarlas, el cual era su objetivo principal. Por eso aquí le dice, no hubieras escrito ni madre si no hubieras escrito el Bhagavatam, a la verga. Por eso se lee el Bhagavatam. Por eso no leemos el Vishnu Purana o el Shiva Purana o el Brahma Samhita. ¿Por qué? Pues porque este es. Semejante desviación de la energía humana tiene como resultado una civilización desencaminada. Vyasadeva es la autoridad de las explicaciones védicas del Mahabharata, y su acción de fomentar el disfrute de los sentidos de una u otra forma es una gran barrera para el avance espiritual, debido a que la gente en lo general no va a acceder a renunciar a las actividades materiales que la mantienen en el cautiverio material. ¿De qué estábamos hablando antes de empezar la lectura? Durante una cierta etapa de la civilización, en la que esa clase de actividades materiales en nombre de la religión, como el sacrificio de animales, se estaban realizando de una manera muy desenfrenada, el Señor se encarnó como Buda y censuró toda la autoridad de los Vedas, a fin de detener el sacrificio animal realizado en nombre de la religión. Narada previó esto, y por consiguiente condenó esas escrituras. La gente que come carne aún continúa realizando el sacrificio de animales ante algún semidioso o semidiosa en nombre de la religión, debido a que algunas de las escrituras védicas se recomiendan esa clase de sacrificios regulados con la finalidad de desalentar el comer carne. Pero gradualmente el propósito de esa clase de actividad religiosa se olvida, y el matadero se vuelve resaltante. Esto se debe a que los necios hombres materialistas no se preocupan por escuchar a aquellos que verdaderamente están en posición de poder explicar los ritos védicos. En los Vedas se dice claramente que la perfección de la vida nunca habrá de alcanzarse ni mediante un voluminoso trabajo ni mediante la acumulación de riquezas, y ni siquiera por el hecho de aumentar la población. La perfección se alcanza únicamente mediante la renunciación. Los hombres materialistas no se preocupan por escuchar esas disposiciones. Según ellos, la supuestamente orden de renuncia está hecha para aquellos que no pueden ganarse la vida debido a algún defecto corporal, o para personas que no han podido lograr la prosperidad en la vida familiar. A huevo. Aquellos que piden la renuncia seguramente es porque no tienen feria. Yo también creo eso también, la neta, personalmente. Ahora, si lo haces voluntariamente y tienes la capacidad de hacerlo, entonces es diferente.
Desde luego que en historias como el Mahabharata hay temas acerca de asuntos trascendentales, junto con temas materiales. El Bhagavad Gita se encuentra en el Mahabharata. Todo el propósito del Mahabharata culmina en las instrucciones finales del Bhagavad Gita, en las que se indica que uno debe renunciar a todas las demás ocupaciones y dedicarse exclusiva y completamente a entregarse a los pies del loto de Krishna. Pero los hombres con tendencias materialistas están más atraídos por la política, la economía y las actividades filantrópicas que se mencionan en el Mahabharata, que por el tema principal, es decir, el Bhagavad Gita. O sea, están más interesados en actividades externas que en lo que menciona el Gita, que es la parte espiritual. Ese espíritu transigente de Vyasadeva es directamente condenado por Narada, quien le aconseja pregonar directamente que la necesidad primordial de la vida humana consiste en comprender la relación eterna que tenemos con el Señor, y en consecuencia entregarnos a Él sin demora. Un enfermo que sufre de un tipo particular de dolencia casi siempre tiene la tendencia a aceptar comestibles que le están prohibidos. El médico experto no hace ninguna clase de pactos con el paciente, permitiéndole que coma un poco de todo lo que no debe ingerir en absoluto. En el Bhagavad Gita también se dice que no se debe hacer que un hombre apegado al trabajo fruitivo desista de su ocupación, pues gradualmente él puede ser elevado a la posición de autorrealización. Esto puede aplicarse a veces a aquellos que solo son áridos filósofos empíricos que carecen de comprensión espiritual, mas aquellos que se encuentran en la línea devocional no necesitan que siempre se les aconseje de esa manera. Mantra 16. Vichakshana Sharhati Veditum Vivo Ananta Parasya Nivritita Shukam Pravartamanasya Guner Anatmana Tato Bhavan Darshaya Cheshtitam Vivo. El Señor Supremo es ilimitado. Solo una personalidad muy experta, retirada de las actividades de la felicidad material, merece entender este conocimiento acerca de los valores espirituales. Por consiguiente, aquellos que no están bien situados debido al apego material, vuestra merced les debe mostrar el proceso de la comprensión trascendental a través de las descripciones de las actividades trascendentales del Señor Supremo. La ciencia tecnológica es una materia difícil, especialmente cuando se trata de la naturaleza trascendental de Dios. No es un asunto que puedan comprender aquellas personas que están muy apegadas a las actividades materiales. Únicamente los muy expertos, que están prácticamente retirados de las actividades materialistas en virtud del cultivo del conocimiento espiritual, pueden ser admitidos en el estudio de esta gran ciencia. En el Bhagavad Gita se dice claramente que de muchos cientos y miles de hombres, apenas una persona merece entrar en el plano de la comprensión trascendental. Y de muchos miles de esa clase de personas iluminadas con lo trascendental, únicamente unas cuantas pueden entender la ciencia teológica que trata específicamente de Dios como persona. Por eso, Narada le aconseja a Vyasadeva que describa la ciencia de Dios directamente mediante el relato de sus actividades trascendentales. El propio Vyasadeva es una personalidad experta en esa ciencia y está desapegado del disfrute material. Luego él es la persona indicada para describirla y Shukadeva Goswami, hijo de Vyasadeva, es la persona indicada para recibirla. El Srimad Bhagavatam es la ciencia teológica máxima y por ende puede actuar en los profanos como dosis de medicina. Puesto que contiene las actividades trascendentales del Señor, no hay diferencia entre el Señor y la obra literaria. La obra literaria es la verdadera encarnación literaria del Señor. Así que los profanos pueden oír la narración de las actividades del Señor y de esta manera pueden asociarse con el Señor. Con ello purificarse gradualmente de las enfermedades materiales. Y los devotos expertos pueden descubrir nuevos medios y formas de convertir a los no devotos en función del tiempo, las circunstancias particulares. El servicio devocional es una actividad dinámica y los devotos expertos pueden buscar medios adecuados para inyectarlo
en los lerdos cerebros de la población materialista. Esa clase de actividades trascendentales que los devotos realizan para el servicio del Señor pueden introducir uno nuevo orden de vida en la necia sociedad de los hombres materialistas. El señor Chaitanya Mahaprabhu y sus seguidores inmediatos exhibieron una destreza experta a este respecto. Con seguir el mismo método, uno puede poner orden entre los materialistas hombres de esta era de riña, en aras de la vida pacífica y la iluminación trascendental. Mantra 17. Tyaktva swadharmam charanam bhujam hare. Vayan apaktvata patet tato yadi. Yatra qua bhavadram abud amusya kim. Kobar tapto vayatam swadharmata. Aquel que ha renunciado a sus ocupaciones materiales para dedicarse al servicio devocional del Señor, puede que a veces caiga mientras se encuentra en una etapa inmadura, mas sin embargo no existe el peligro de que fracase. Por otra parte, un no devoto, aunque esté completamente dedicado a los deberes propios de su ocupación, nunca va a ganar nada. ¿Sí se entiende eso? ¿O no tanto? ¿No les da la memoria RAM? Aquel que ha renunciado a sus ocupaciones materiales para dedicarse al servicio devocional del Señor, puede que a veces caiga mientras se encuentra en una etapa inmadura, mas sin embargo no existe el peligro de que fracase. Por otra parte, alguien que no es devoto y que está completamente dedicado en sus propios deberes de su karma y de su dharma, nunca va a ganar nada. Entonces, aquí tenemos que cuando se habla de servicio devocional es algo muy amplio. Ahorita estamos haciendo un servicio devocional a raíz de propagar a través de nuestros canales de redes sociales la información para que quede cuando alguien en algún momento lo busque y lo pueda encontrar fidedigno tal como es. ¿Sí? Hay muchos resúmenes, hay muchos obras, tanto de películas como dibujos animados y demás, pero tal como es no te lo dan. Y es importante que así como existe el libro físico, también exista un libro tal como es en audio, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, eso es un servicio devocional. El servicio devocional es muy amplio. Puedes estar en templos y volverte un monje, ¿sí me entiendes? Puedes solamente ocuparte de tus actividades materialistas, mientras aparte lees el conocimiento trascendental, mientras aparte tratas de seguir tus principios. A eso se refiere con que el devoto puede caer si no está en una etapa madura. ¿Qué es caer? Pues romper principios, desviarte un poquito, desviarte al materialismo tantito, pero tú ya sabes en tu mente y en tu conciencia qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay detrás. Y eventualmente vas a regresar. ¿Sí me entiendes? O sea, él no tiene falla, él no va a conocer el fracaso. Pero aquel que no tiene la ciencia trascendental, que no la entiende, que ni le interesa, pues nunca va a conocer a Dios. Nunca va a tener una relación con Dios. Nunca va a poder llegar a Vaikunta. Entonces él, aunque sea perfecto en sus actividades materialistas y de su deber con su familia, nunca va a ganar nada. En lo que respecta a los deberes de la humanidad, existen infinidad de ellos. Cada hombre tiene deberes obligatorios, no solo para con sus padres, familiares, sociedad, país, humanidad, otros seres vivientes, etc., sino también para con los grandes filósofos, poetas, científicos. En las escrituras se estipula que uno renuncia a todos esos deberes y se entrega al servicio del Señor. De manera que, si uno así lo hace y logra el éxito en el desempeño del servicio devocional que le presta al Señor, ello es muy bueno. Pero a veces ocurre que uno se entrega al servicio del Señor movido por algún sentimiento temporal y a la larga, debido a muchísimas otras razones, cae de la senda del servicio como resultado de alguna asociación poco recomendable. Hay muchos ejemplos de esto en las historias.
Bharat Maharaj se vio obligado a nacer como siervo, debido a su íntimo apego a un siervo. Al morir, pensó en ese siervo, y por eso el siguiente nacimiento volvió un siervo, aunque no olvidó el incidente de su nacimiento anterior. De manera similar, Chitraketu también cayó debido a las ofensas que cometió a los pies de Shiva, pero a pesar de todo eso, aquí se le da mayor importancia al hecho de entregarse a los pies del loto del Señor, aun a pesar de que haya alguna posibilidad de caer, pues pese a que uno caiga de la senda de los deberes prescritos del servicio devocional, nunca se olvidará de los pies del loto del Señor. Una vez que uno se dedica al servicio devocional del Señor, continúa dicho servicio en cualquier circunstancia. En el Bhagavad Gita se dice que incluso una pequeña cantidad de servicio devocional puede salvarte de la posición más peligrosa. Existen muchos ejemplos de esto en la historia. Ayamila es uno de ellos. En los primeros años de su vida, Ayamila era un devoto, pero en su juventud cayó. Aún así, al final, el Señor lo salvó. Mantra 18. Tashyava heto prayateta kovido. Na lavyate yat brahmatam upariada. Tal lavyate dunkavat anyata shukam kalena sharvatra gavira ramhasha. Las personas que verdaderamente son inteligentes y tienen inclinaciones filosóficas deben esforzarse únicamente por ese significativo fin que no puede obtenerse ni siquiera haciendo un recorrido desde el planeta más elevado, Brahma Loka, hasta el planeta más bajo, Pátala, en lo que se refiere a la felicidad que se obtiene del disfrute de los sentidos. Esta puede obtenerse automáticamente en el transcurso del tiempo, de la misma manera en que en el transcurso del tiempo obtenemos sufrimientos aunque no los deseemos. Entonces, los que son verdaderamente inteligentes tienen que esforzarse únicamente por ese significativo fin que no vas a alcanzar ni yendo desde los planetas superiores a los inferiores, ¿sí? Y que todas las felicidades de los disfrutos de los sentidos a final de cuentas se van a satisfacer con el tiempo, ¿sí? Y a través de ese tiempo también vas a obtener sufrimientos aunque no los quieras. Entonces, ¿por qué es lo que te debes de esforzar? Por ese significado que no vas a encontrar ni yendo viajando de aquí para allá. ¿Sí me entiendes? Eso es en lo que uno debe gastar su tiempo. En todas partes, todos los hombres están tratando de obtener, por medio de diversos esfuerzos, la mayor cantidad posible de disfrute de los sentidos. Algunos de ellos se dedican al comercio, la industria, el desarrollo económico, la supremacía política, y otros se dedican al trabajo fruitivo para llegar a ser felices en la siguiente vida mediante el hecho de lograr ir a planetas superiores. Se dice que en la luna los habitantes son aptos para un mayor disfrute de los sentidos, por el hecho de beber somarasa. Y también se dice que mediante la buena labor caritativa se llega a Pitri Loka. Así que hay diversos programas para el disfrute de los sentidos, bien sea durante esta vida o en la vida que hay después de la muerte. Algunas personas están tratando de llegar a la luna u otros planetas mediante algún recurso mecánico, pues están muy ansiosos de entrar en esos planetas sin tener que realizar una buena labor. Pero ello no habrá de ocurrir. Por la ley del Supremo, los diferentes lugares están hechos para diferentes categorías de seres vivientes, conforme al trabajo que estos hayan ejecutado. Únicamente en virtud de un buen trabajo, tal como se prescribe en las Escrituras, puede uno nacer en una buena familia, tener opulencia, buena educación y buenos rasgos corporales. Vemos también que incluso en esta vida uno obtiene una buena educación o dinero como resultado de un buen trabajo. De la misma manera, en nuestro siguiente nacimiento obtendremos esas actividades, esas atractivas posiciones únicamente como resultado de un buen trabajo. De no ser así, no ocurriría que dos personas nacidas en el mismo lugar al mismo tiempo se vieran colocadas de una manera diferente conforme a su trabajo anterior. Pero todas esas posiciones materiales son temporales. Las posiciones que se tienen en el elevado Brahma Loka y en el muy bajo Pátala también están sujetas a cambio conforme al trabajo de uno. La persona con inclinaciones filosóficas no debe dejarse tentar por esas posiciones variables. Más bien, debe tratar de adoptar la vida permanente de bienaventuranza y conocimiento en la que no se vea forzado a volver de nuevo
al desolador mundo material, ya sea en este planeta o en otro. Los sufrimientos y la felicidad mixta son dos aspectos de la vida material y se obtienen en Brahma Loka también y en otros lokas, o dimensiones, o sistemas planetarios. Se obtienen en la vida de los semidioses y también en la vida de los perros y los cerdos. Los sufrimientos y la felicidad mixta de todos los seres vivientes solo son de diferentes grados y calidad, pero nadie está libre de los sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Asimismo, todo el mundo tiene también una felicidad predestinada. Nadie puede obtener más ni menos de esas cosas simplemente mediante esfuerzos personales. Incluso si se obtuvieren, pueden volverse a perder. Por consiguiente, uno no debe desperdiciar el tiempo en esas cosas insustanciales. Uno solo debe esforzarse por ir de vuelta a Dios. Esa debe ser la misión de vida de todos. ¿Qué tiempo llevamos? ¿30? Bueno, con eso terminamos la sesión de hoy. Nos quedamos en el texto 18 para empezar el 19. Srimad Bhagavatam Ki Jai.